¿qué tal amigos? Estamos nuevamente compartiendo con ustedes en este canal el frailecito misionero de Jesús y de María. Y en este día vamos a hablar de algo muy interesante y que ha dado cierta controversia en las redes sociales. Nos referimos a este tema cover de la canción Despacito de Luis Fonsi. Resucito, que me crucifican pues yo resucito. ¿Qué tenemos que hablar de ello? Pues bueno, las críticas que han surgido a estos jóvenes, también algunas propuestas que han dado algunos sacerdotes como lo son el padre Daniel Pajuelos del canal SM Dani, el padre Samuel Bonilla del canal Padre Sam, que nos orientan un poco sobre la música, y es menester hacer un análisis un poquito más profundo sobre este tema que lleva por título Resucito, que estos tres jóvenes llamados la Triple L nos presentan a través de las redes sociales apenas el 17 de abril, lunes de la octava de Pascua. En mi humilde opinión, tenemos que ir un poco más a fondo, no solamente quedarnos con estos tres jóvenes que subieron este cover. Tenemos que ir a descubrir la diferencia entre los tipos de música que hay en la iglesia. Tenemos la música litúrgica y también la música sagrada en este primer grupo, y por el otro lado la música religiosa. Son estas dos grandes vertientes sobre la música. Primeramente tenemos que decir que este cover que han hecho estos jóvenes hace una referencia a los cursillos de cristiandad. Los cursillos de cristiandad son muy famosos también porque han hecho distintos covers de canciones mundanas y les aplican una temática religiosa y hacen todos referencias a cursillos de cristiandad. Podemos encontrar la más famosa, que es el tema de colores que ellos adaptan. También tienen canciones como ¿Qué será será? También hay una que lleva por título Mañana me voy, que es un cover de una canción regional mexicana que lleva por título El Quelite. Entonces, el movimiento de cursillos de cristiandad han hecho muchos covers. Por lo tanto, no podemos tampoco juzgar a estos jóvenes que al parecer pertenecen a este movimiento y han puesto su pequeño granito de arena. Hay algunas críticas que dicen que se han quebrado la cabeza haciendo este tema musical, que deben de hacer algún tipo de música más seria, pero también podremos preguntarnos, ¿son músicos estos jóvenes o simplemente han querido adaptar esta canción? Tenemos que descubrir también lo que dice el documento conclusivo de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Santo Domingo, en su número 28, donde nos dice: la nueva evangelización tiene que ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Estos jóvenes simplemente han utilizado una canción, han utilizado como plataforma las redes sociales para tratar de dar un mensaje cristiano en este mundo que día a día se está descristianizando. Pero bueno, entremos ya en materia musical. Tenemos primeramente que hablar de la música religiosa. La música religiosa, como dirá la instrucción de la Sagrada Congregación de los Ritos de Música Sacra et Sacra Liturgia del año 1958, la música religiosa es cualquier música que, ya sea por la intención del compositor o por el tema y el propósito de la composición, es capaz de excitar sentimientos piadosos y religiosos. No está habilitada para el culto divino, tiene una índole más bien libre y no está admitida en las acciones litúrgicas. Esto nos lo dice en su número 10. En otras palabras, son aquellos cantos que nos hablan de Dios, de la Virgen María, de los santos, de los sentimientos religiosos, de los sentimientos de piedad o de grandes mensajes cristianos, pero que no tienen la capacidad de llegar a tocarse dentro de la misa. Dentro de este tipo de música podemos descubrir algunas que se dicen, entre comillas, cantos para misa, pero que no lo son. Aquellos son, por ejemplo, covers que se han hecho muy famosos.
Entre ellos podemos encontrar un aleluya, que es el aleluya en versión La Bamba. Otro es este canto de ofertorio que lleva por título Con estas ofrendas yo te pido, Señor, que además este es un cover de un musical, Jesucristo Superestrella. Otro que también es muy famoso, este canto que nos dice: en este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. Es un cover, tenemos que evitarlo también. También tenemos que evitar muchos cantos que podemos utilizar para misa, pero que han sido compuestos como cantos religiosos. Muchos de ellos son de grupos o cantantes católicos de alto renombre. Geset, Martín Valverde, Luis Enrique Ascoy, Blanca Sánchez, entre otros grandes exponentes de la música católica. Pero entre ellos también tenemos que tener cuidado porque muchos también hacen covers de cantos de nuestros hermanos cristianos no católicos. Entre ellos el grupo regiomontano Geset tiene muchos cantos de estos. Entre ellos está Aquí estoy, Señor, sobre todo en su primera etapa cuando hacían muchos de estos covers. Los cantos religiosos nos inspiran sentimientos de piedad y nos hacen recordar a nuestro Señor. No están determinados para una acción litúrgica, por lo cual podemos tener cierta libertad para cantar y poder escuchar estos temas. Entrando en la categoría que nos interesa más, podemos encontrar la música sagrada, que esta ha sido creada exclusivamente para las celebraciones del culto divino. Posee cualidades de santidad y de bondad en sus formas, como dice el texto de Musicam Sacram en su número 4a. Por consiguiente, la música sagrada debe tener el grado eminente de cualidades propias de la liturgia y precisamente la santidad y la bondad de formas, de donde nace espontáneo otro carácter suyo. La universalidad debe ser santa y por tanto excluir todo lo profano, y no solo en sí misma, sino en el modo en que se ejecuta. Debe ser arte verdadero, porque no es posible de otro modo que tenga sobre el ánimo de los oyentes el efecto que la Iglesia desea lograr al utilizar en su liturgia el arte de los sonidos. A la vez, debe de ser universal, en el sentido de que, aun concediéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música, este debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada, que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una impresión que no sea buena. Esto nos lo dice el documento Tra le Sollicitudine en su número 2. Bajo el nombre de música sagrada se incluyen el canto gregoriano, la polifonía sagrada antigua y moderna en sus diversos géneros, la música para órgano y otros instrumentos admitidos por la liturgia, y el canto popular sagrado, o sea, el canto litúrgico. Y esto nos lo dice el documento Musicam Sacram en su número 4b. Las normas que tiene la música sacra son muy precisas y nos ayudan a descubrir qué sí podemos usar en las celebraciones litúrgicas y qué no podemos usar en las celebraciones litúrgicas. Esto nos ayuda para poder hacer de cada celebración litúrgica, llámese la misa, alguna hora santa, alguna celebración litúrgica de sacramentos, y así, con estas normas podemos hacer de la liturgia una expresión verdadera de encuentro con Dios. Ciertamente, a veces hay cierta flexibilidad en las normas para poder llamar a los demás a la Iglesia. Por eso debemos de conocer un poco más la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, dejar a un lado el desinterés, porque muchas veces podemos criticar algo, pero no saber. Podemos decir tantas cosas, pero sin un fundamento. ¿Cuántos viven su desinterés en su fe? No van a misa, no hacen oración, no leen la palabra de Dios,
no les interesan los documentos que sacan el magisterio de la iglesia. Sabemos que a veces no somos perfectos, podemos tener fallas. Y vuelvo a repetir, en mi humilde opinión, pienso que estos 3 jóvenes han hecho un esfuerzo por dar a conocer su fe cristiana a través de las redes sociales. Ciertamente pudieron haber hecho algo mejor, claro, pero lo han hecho. Si vamos a criticar, que sea una crítica constructiva. Si vemos un error en ellos, busquemos la manera de enseñarles. Si nosotros creemos que lo podemos hacer mejor, ánimo, adelante, haz algo para demostrar tu fe. Muchos han dicho que este cover no es a lo que se refería el Papa Francisco cuando dijo a los jóvenes, hagan lío. Pero también debemos de recordar lo que dijo el Santo Padre en Evangelii Gaudium número 49. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Por eso yo, personalmente, felicito a estos 3 jóvenes por esto que han hecho. Siempre podemos mejorar. Para la próxima, podemos buscar una mejor manera de dar a conocer nuestra fe. Pero somos humanos, todos cometemos errores y todos tenemos a veces esos pequeños chispazos, esos impulsos que nos llevan a dar nuestro testimonio de fe y el testimonio de Cristo resucitado. Pues yo soy el Padre Jorge Raimundo Camarena Reina, misionero de Jesús y de María, y soy el frailecito misionero de Jesús y de María. Recuerda que Dios es amor y te ama. Nos vemos.